Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me alegro de conocerte, me llamo Leticia y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear mapas conceptuales en el ordenador, con herramientas que no sean el PowerPoint o similares. Muchas veces cuando queremos resumir un tema, no sabemos muy bien cómo hacerlo, o nuestra letra es mala, nuestra presentación es mala, no se nos da bien hacer esto del lettering y esas cosas tan bonitas que hace la gente. A mí no se me dan bien. Y pues a lo mejor es interesante tirar de herramientas que lo hagan bonito por nosotros. Hoy os voy a enseñar dos herramientas virtuales para hacer mapas conceptuales. Un mapa conceptual, por si acaso, es una especie de esquema, pero en vez de estar las cosas ordenadas de arriba abajo y con llaves, y de izquierda a derecha evidentemente, la idea central está en el medio y de ahí van saliendo ramas que van a ir conectando subideas con la idea central, incluso entre subramas. Si te interesa este vídeo, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hola desde el futuro de nuevo. Como ya os dije en la parte 1, editando el vídeo me di cuenta de que se había quedado súper largo y lo dividí en dos. Esta es la parte 2 del vídeo de los mapas conceptuales. Si no has visto la 1, te recomiendo que la veas, la dejaré por aquí arriba. En este vídeo vamos a ver el software o la aplicación GoConquer. Espero que os guste. La otra herramienta a mí me gusta más porque es más versátil, pero es cierto que te obliga a registrarte y también es cierto que el registro es un poco complicado. Eso lo sé porque lo utilizo con mis alumnos y mis alumnos se pierden al registrarse a veces, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es este registro. Entonces imaginaos que llegáis por primera vez a GoConquer, le vamos a dar a registrarte gratis. Me quiero registrar con vosotros para que no os pase como a mis chicos. Y paso de Facebook. Bueno, sí que no paso de Google en este caso, o registrarte con un correo electrónico. Si os vais a registrar con el correo del cole, tenéis que elegir esta opción de aquí. Entonces ponéis vuestros datos, que puede ser, por ejemplo, Sustainable en mi caso, Teacher, y aunque es Gmail, lo quiero hacer así para que lo veáis, ¿vale? Sustainable Teacher y vuestro arroba que sea. Y elegís una contraseña. Aceptáis los términos y le dais a empezar. Entonces te va a decir, bueno, a mí me va a decir que el email ya existe, pero porque he entrado antes con la cuenta de Google para ver si lo podía hacer todo lo que os quiero explicar ahora. Pero de normal, una vez que le deis a aceptar, os va a salir una cajita como esta, pero blanca, en la que os dice que por favor vayáis a vuestro correo a confirmar la cuenta. Entonces si abrís vuestro correo habrá un mensaje de GoConquer, puede ser que esté en el spam, eso sí, y le dais a confirmar. Es cierto que a veces el botón de confirmar no funciona, lo clicas y no va, pero debajo hay un enlace que pone https://GoConquer, un montón de... Lo copias entero, lo copias y lo pegas en el navegador y entonces sí te va a dejar entrar. Y una vez que hayas hecho eso, vas a llegar aquí. Entonces te dice bienvenido, muy bien, gracias, bienvenido. ¿Qué soy? Pues teóricamente soy un estudiante de educación secundaria. Voy a elegir primero de la ESO. Teóricamente deberían salir los niveles, no salen, pero bueno. Y vamos a decir que estamos en biología, si lo encuentro, en ciencias. Y ya está. Ya te dice que le des a crear para empezar a trabajar. De hecho, GoConquer está muy bien. Vale, tiene una versión de pago, pero te deja hacer bastantes cosas en la versión original. Le das a crear y fijaos todo lo que podéis hacer. Diapositivas, tiene presentaciones, fichas tipo flashcards, que de eso ya hemos hablado en otros vídeos también. Los mapas conceptuales, los apuntes, test, diagramas, es bastante más versátil que Babel Arts. Pero requiere registro. Y a mí estos mapas me gustan mucho porque nos permiten añadir imágenes y además veréis que las rayitas entre nodo y nodo son chulísimas. Entonces vamos a hacer el mismo mapa conceptual que antes. Vamos a poner Minecraft
Y ahora vamos a ir añadiendo y vamos a decir que es un juego de ordenador, bueno, de ordenador de otras plataformas, ¿de acuerdo? Podríamos aquí hablar de las plataformas que si la Play, que la Nintendo, etcétera, etcétera. Lo guay que es que aquí puedes cambiar los colores y fijaos, si por ejemplo cambio el color, me flipa, y es que soy así de que el enlace entre los dos nodos va cambiando poco a poco de color y me parece muy chulo esto, que a mí me gustan los colores. Incluso también podemos cambiar la forma, ¿vale? Por ejemplo, así, ¿vale? Esto podemos añadir uno más, ¿veis? Lo voy a poner por el lado. Y este no me acuerdo cuál era, si era el de historia. Vamos a poner la historia en amarillo. Eso. ¿Vale? También fijaos, podéis cambiar el color de la letra, la forma de la letra también, el tamaño, poner negrita, cursiva y lo que os decía de las imágenes. Por ejemplo, podemos añadir una imagen desde nuestro ordenador. Ya me he descargado algunas. Por ejemplo, esta, que es como un inicio de Minecraft. Y entonces la cargo, la inserto, si me la deja cargar, por favor, y a lo mejor la podemos reajustar su tamaño y poner aquí dentro, ¿vale? Fijaos, pues así quedaría bien. Luego, por ejemplo, también puedo añadir otras imágenes por aquí. Acordad que antes pusimos lo de sí que los recursos y todo eso. De hecho, voy a subir varias a la vez y ahora las distribuyo para que veáis cómo se hace más rápido, ¿vale? Bueno, está cargando todo, hay que tener un poco de paciencia. Hay un límite de peso, pero yo nunca he llegado al límite, la verdad, y he hecho a mis alumnos subir bastantes imágenes. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo de una granja, ¿vale? Hay que ir subiéndolas una a una. Y lo único malo es que os va a ir apareciendo publicidad por aquí porque no tenéis la versión premium. Bueno, vais poniéndolo todo y ahora lo complicado también aquí, no sé por qué lo tienen tan escondido, es descargarlo. Tenéis que darle a descargar PNG aquí, a esto que parece como para añadir fotos, pues no. Le dais a descargar y aquí os va a dar un mensaje de aviso. Si os sale esto aquí en vuestro navegador es que tenéis, un segundo que lo voy a cancelar, es que tenéis las ventanas emergentes bloqueadas y sale como una ventana emergente. Entonces aquí os saldrá una crucecita roja, le decís permitir y probablemente tendréis que volver a darle a descargar. Si os salen publicidades como estas ya habéis visto lo que acabo de hacer. Y una vez que le volváis a dar a descargar PNG, si habéis desbloqueado las ventanas os va a dejar. A mí, como le he dicho cancelar, me va a obligar a darle. Ahora sí, lo descargas, lo guardas en la carpeta del ordenador donde tú quieras, lo voy a dejar en descargas mismo y fijaos cómo queda. Espero que estas dos herramientas vayan a seros útiles, que os sirvan para hacer mapas conceptuales más bonitos y que a lo mejor incluso os permitan tener una mejor calificación si te piden como deberes un mapa conceptual o te motiven y te ayuden a estudiar mejor. Si es así, por favor, déjame un comentario, dime si ya conoces esta herramienta, si conoces otra, si usas estos mapas conceptuales, si no te van para nada, si tienes otro sistema mejor, nos lo puedes compartir en los comentarios. Deja todo lo que quieras en comentarios. Si tienes alguna duda sobre cómo utilizar los programas, intentaré contestarte y, por supuesto, nos vemos pronto.